Hola, bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo Designer. En el día de hoy aprenderemos conceptos de nómina, otra sección de la carpeta nómina de Designer. Como objetivo específico tendremos administrar de forma correcta los conceptos de nómina, su codificación, comportamiento, parametrización contable, agrupación, entre otros. Los temas a tratar serán propiedades de nómina. Se divide en conceptos de nómina y dentro de conceptos de nómina vamos a empezar por la codificación. Bien, recordemos, estamos en la carpeta nómina y en este caso la sección que vamos a ver es todo este icono que se llama conceptos de nómina. Voy a ingresar. Lo primero que vamos a ver es su codificación. Como pueden ver, al lado de la descripción de cada concepto de nómina hay una codificación de 5 dígitos. Designer siempre maneja codificación de 5 dígitos. Esta se divide en todos los que empiezan por 1 son conceptos de naturaleza pago, pero pago al trabajador. Después encontraremos codificación todos los que empiezan por 2. Todos los conceptos que empiezan por 2 son conceptos de descuento, naturaleza descuento, que pertenecen al empleado. La siguiente codificación son todos los conceptos que empiezan por 3. Todos los conceptos que empiezan por 3 son conceptos de plan de beneficios, de salarización, en donde también hay tanto de pago como de descuento, pero en una figura neta de bonos o exopass, por ejemplo, o beneficio vales o beneficio seguro de vida, que no todas las empresas lo manejan como tal. Si una empresa como tal tiene esta definición, utilizaremos estos conceptos, de lo contrario, no. Después de todos los que empiezan por 3X están los que empiezan por 4X. Todos los conceptos que empiezan por 4 son los conceptos de provisiones, como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios. Después, todos los conceptos que empiezan por 5X son los conceptos que denominamos gasto, lo que el empleador o patrono tiene que pagar de más por cada trabajador. Entonces hablamos de caja, cena, ICBF, pensión patrono, salud patrono, etc. Y por último encontramos los que empiezan por 9, generalmente la mayoría, por no decir la totalidad de estos conceptos, son propios de Designer, no utilizarlos, simplemente son para procesos intermedios que Designer en algún momento los utiliza. Bien, siguiente tema, comportamiento. ¿Qué se refiere el comportamiento de los conceptos en Designer? Voy a iniciar buscando un concepto, en este caso voy a buscar sueldo ordinario. Acá tenemos sueldo ordinario. Dentro de los conceptos hay un icono al lado izquierdo que es para insertar todo su historial o toda su configuración. Voy a darle clic. En este momento me encuentro acá en toda la configuración del sueldo ordinario, pero como ustedes pueden darse cuenta, acá dice que tiene comportamiento automático. ¿Qué significa comportamiento automático? Que al final vamos a ver reflejado una fórmula o una formulación asociada a este concepto sueldo ordinario. Quiere decir que nunca debo reportar una novedad a un empleado por este concepto. Yo nunca voy a colocar sueldo ordinario 80.000 pesos, no. El sistema automáticamente va a calcular su sueldo ordinario del mes dependiendo su fecha de ingreso, si tuvo ausentismos, si tuvo vacaciones o no. Por eso este concepto es automático. Otro comportamiento de conceptos, voy a buscar un concepto en particular, en este caso horas extras. Entonces tenemos un concepto que se llama extras diurna ordinaria. Voy a entrar a su configuración. Noten que este concepto extra diurna ordinaria tiene un comportamiento semiautomático. ¿Qué significa semiautomático? Que igual tiene asociado una formulación, pero esta fórmula depende de un valor digitado. En este caso, como es una hora extra, obviamente se espera que se digite la cantidad de horas.
Si trabajé 10 horas, ya él calculará o el sistema calculará esas 10 horas dependiendo su salario por el porcentaje de la hora extra diurna. Eso es un comportamiento semiautomático, es decir, sí se puede reportar novedades a través de este concepto, pero especialmente en unidades. Y por último, otro comportamiento, voy a buscar otro concepto, préstamos, por ejemplo, préstamo descuento al empleado. Entro a su configuración y noten que acá dice que su comportamiento es manual. ¿Qué significa manual? Si notamos, vamos a ir hasta el final en la formulación y noten que no tiene asociado ninguna fórmula. Esto quiere decir que ya el empleado debe digitar el valor como tal. En este caso, si es un préstamo, pues cuánto se le va a descontar por ese préstamo. Es decir, no hay ningún cálculo automático o formulación asociada a este concepto. Ese es el comportamiento. Bien, siguiente tema. Vamos a ver ahora la parametrización contable, pues a nivel macro, no a nivel detallado, sino simplemente a nivel macro. ¿Cómo funciona? Vamos a buscar un concepto determinado, otra vez sueldo ordinario, y vuelvo a entrar a su parametrización. Entonces, hay un primer bloque que se llama cuentas y tipos de centro de costo. A esto se refiere el tema, a la configuración contable. En este caso, este concepto de sueldo ordinario, puedo configurarle cuentas dependiendo su tipo de centro de costos, si son gastos de administración, si son gastos por ventas o si son gastos por mano de obra directa o indirecta en operativos, o sucesivamente la cantidad o n de centros de costo que una empresa tenga en su compañía. En este caso, si es de administración, asocio la cuenta 51050601 acorde al PUC que maneje la empresa. Si es de ventas, entonces utilice la cuenta 520506. Y viceversa, en su cuenta crédito, de una vez se asocia entonces la que sería nómina por pagar, una 25050101. Y esto es lo que se haría en el inicio de la implementación. Todas las empresas deben de tomar cada concepto y configurar su cuenta contable para que cuando el sistema liquide, el sistema automáticamente vaya a analizar, listo, Pepito Pérez, ¿en qué centro de costo está? Está en el centro de costo sistemas. ¿Y sistemas qué tipo de centro de costo es? Administración. Por ende, al concepto sueldo ordinario le asocia la cuenta por débito 51050601 y por la crédito la cuenta 25050101. Así funciona la interfaz o la parametrización contable por cada concepto. Habrá otro video donde especifique más a fondo todo el tema de configuración contable. Siguiente tema. Agrupamiento. ¿Qué es agrupamiento? Como pueden notar, dentro de la configuración de cada concepto, el segundo bloque son grupos. Estos grupos a qué hacen referencia es simplemente el concepto seleccionado, en este caso sueldo ordinario, a qué grupos pertenece. Entonces notemos lo siguiente, está el grupo 4 que dice aportes para fiscales. Eso significa que el sueldo ordinario hace base para los aportes para fiscales. Está en el grupo 6 de gravables. Eso significa que el sueldo ordinario, el valor que salga de ahí hará base de lo que se calcule para retención. Está en el grupo 8, base IBC con factor prestacional. Eso quiere decir que el sueldo ordinario hace base para saldo y pensión. Está en el grupo 80, eso quiere decir que también hace base para la ARP, base IBC para ARP, para riesgos profesionales. Y una serie de grupos adicionales, índice de salarios, dependiendo de la configuración. Hay otro muy importante como el 152, autoliquidación unidades. Eso quiere decir que el sueldo ordinario, lo que se calcule en unidades, esto va a ir allá al archivo plano de pila. Está también en el grupo 231, CIR. CIR traduce certificados de ingresos y retenciones, casilla 37. Es decir que todo lo referente a sueldo ordinario va a verse reflejado en el certificado de ingresos y retenciones allá en su casilla 37. Hasta el momento he mostrado este concepto de sueldo ordinario en qué grupos se encuentra. Por ejemplo, también existen unos grupos para embargos y así sucesivamente. Cabe aclarar que Designer, cuando implementa por primera vez, se instala una semilla inicial con toda la configuración genérica, lo que la mayoría de las empresas
manejan, y después el cliente, el usuario final, debe revisar cada grupo y verificar que sus conceptos quedaron bien agrupados acorde a las normatividades que allá maneje esa empresa o su abogado determine. De todas maneras, acá vimos fue sueldo qué grupos tiene, pero puedo ver de manera contraria la información. ¿Cómo así? Salí un momento de la parametrización y voy a darle clic en el botón grupos conceptos. Grupos conceptos es lo contrario. El grupo 4, por ejemplo, aportes para fiscales, ¿qué conceptos están en ese grupo? Es viceversa. Anteriormente vimos este concepto qué grupos tiene, ahora este grupo qué conceptos están. Acá es donde pueden revisar o parametrizar el cliente final, las empresas, si todos estos conceptos quieren que hagan base o no para fiscales, o todos estos son los conceptos que quieren que hagan base para retención en la fuente, o si quiere conceptos para IBC por salud, y así sucesivamente. Bien, siguiente tema. Tipo de trabajador, contrato y salario. Tipo de trabajador, contrato y salario, voy a volver a ingresar acá sueldo ordinario, son los siguientes tres bloques de la parametrización, estos tres. Noten que acá dice tipos de trabajadores, quiere decir que el sueldo ordinario solo se activará para empleados flexibilizados, operadores de cuadrilla, para Ecopetroles mensual, para profesores de tiempo completo, para administradores de pago, para catedráticos, todo lo que se configure en tipos de trabajadores acá se activará automáticamente cuando yo liquide. Tipos de contrato, es decir, que este concepto solo aplicaría para prácticas universitarias de labor u obra contratada, para empleados a término fijo o empleados a término inferior a un año o indefinido. Por ejemplo, el otro bloque, el sueldo ordinario, solo se activará para sueldos no integrales. Fíjense que acá no dice integral. Eso quiere decir que muy seguramente, voy a cancelar acá, existirá un concepto especial para los integrales. Verifiquemos, integral, que dice sueldo integral. Voy a entrar acá a su configuración y noten que este concepto de sueldo integral solo aplica para tipos de salario integrales. ¿Qué significa esta parametrización contable? Y es muy importante tenerla en cuenta. Muy seguramente, a futuro, cuando el usuario final ingrese novedades, como por ejemplo una hora extra, voy a buscar acá la hora extra diurna y voy a ver su parametrización. Aparte de que tiene una configuración contable, unos grupos que ya lo vimos, está la parte de tipos de trabajadores, tipos de contrato y tipos de salario. Pero por ejemplo, notemos que acá dice empleado administración, empleados de dirección, confianza y manejo operativos, pero en tipos de salario dice no integrales. ¿Qué va a suceder si en el momento de digitar una novedad selecciono un empleado que es integral y le digito una hora extra? En el momento en que yo vaya a guardar esa novedad, el sistema me va a alertar y no me deja guardar el registro porque va a decir vaya y verifique la zona T del concepto. ¿Qué significa la zona T? O sea, acá como nos podemos dar cuenta, como el empleado es integral y la configuración dice que solo debe aplicar a no integrales, yo debo verificar que el concepto acá o le adiciono integral o me hace caer en cuenta que a este empleado no se le debe reportar horas extras. ¿Por qué? Porque el empleado desde un comienzo nació acá en personal diciendo que su tipo de salario era integral. Podríamos hacer un ejemplo, noten acá, tengo a Francisco José Quintana, él dice que es de tipo salario integral. Voy a coger esta cédula y me voy a nómina novedades, voy y busco el empleado y voy a digitarle a este empleado una hora extra, busco el concepto hora extra diurna, digito para cuándo va a ser la novedad, en este caso va a colocar como ejemplo 1 de marzo al 31 de marzo del 2012, valor le digo 0 porque se debe calcular, recuerden que tiene un comportamiento semiautomático, cuando la quiero pagar, mensual 30, y acá me dice cuántas horas, 5, ahora voy a guardar los cambios, noten el mensaje,
La zona T, tipo trabajador, tipo contrato, tipo salario del empleado, no coincide con la zona T del concepto. Favor tomar las acciones correctivas del caso. Esto es lo que venía explicando. Por ser el integral, no me deja reportar una hora extra. Entonces, debo eliminar el registro, cancelar como tal la información y verificar. O lo paso a no integral o significa que hay un error. Volvamos a conceptos. Siguiente tema, conceptos redondeos. ¿Qué son los conceptos redondeos? Son todos esos conceptos, notemos que acá hay un botón que dice conceptos redondeos. Son todos los conceptos que yo quiero que de alguna u otra forma sean redondeados en el momento en que liquido, ya sea un redondeo ajuste al peso, centena en exceso, centena por defecto o a la milésima, en fin. Esto realmente se utiliza más que todo para PILA, la planilla integral de liquidación de aportes, donde se debe hacer redondeos en conceptos de salud, pensión, etc. Entonces simplemente es escoger el concepto y decir qué tipo de redondeo quiero que aplique. Bien, siguiente tema, unidad del concepto. Unidad del concepto es donde yo parametrizo qué conceptos quiero que me muestre, ya sea por pantalla, ya sea en algún reporte determinado o en algún desprendible determinado, la unidad que aplicó dentro de la operación matemática o formulación, ya sea un operando, un operador. En este caso yo debo colocar acá el operando que tiene la unidad. ¿Cómo así? Me explico mejor. Noten que al tener a alguien liquidado, por ejemplo acá en personal, la nómina, acá dice pago 25 y unidad dice 30. Esta es la unidad que estamos configurando. Si notan, acá dice sueldo integral, entonces existe el concepto 10001. Este concepto como tal, 10001, busquémoslo, 10001, sueldo integral, tiene configurada una formulación por ser de comportamiento automático. Acá dice valor pagado orden quincena. Esta fórmula como tal tiene unos operandos, donde yo digo, bueno, debe calcular dependiendo de las unidades en días por el sueldo que gane. Entonces, valor pago orden quincenal tiene como tal los siguientes operandos. Valor unitario básico por unidades a pagar. Entonces, muy seguramente el operando unidades a pagar es el que yo quiero que me muestre ya por ese concepto. Vamos a verificar. Cancelo, cancelo, cancelo y me voy a ir acá a unidad del concepto. Voy a buscar ese concepto. ¿Qué concepto era? El 10001. Ya dice sueldo integral. Quiero que me muestre el operando unidades a pagar. Entonces esto lo que va a hacer es que en los desprendibles me aparezca cuántos días trabajo en el mes. Cancelar. Siguiente tema. Campos. Los campos que faltan por explicar es, ya vimos codificación, vimos descripción y vimos lo que es naturaleza. Generalmente es de pago, descuento, gasto, cuando hablábamos con los que empezaban por 5, pasivo, cuando eran provisiones los que empezaban por 4. Neto son los propios de Designer. ¿Listo? Esa es la naturaleza. ¿Qué significa el campo CU? Simplemente código de la unidad sobre la que se trabaja por default es U de unidad. ¿Qué significa estas siguientes dos columnas de código y descripción? Voy a buscar un ejemplo. Voy a buscar a todos los conceptos que tengan que ver con solidaridad pensional. Entonces, acá noten que tengo pensión solidaridad, aporte, reintegro, pensión solidaridad subsistencia 1, empleado, subsistencia 2, ajuste, en fin. Todos estos conceptos los estoy agrupando en un único concepto que lo estoy bautizando con el código 22701 y su descripción le estoy colocando obligatorio solidaridad. Esto significa que cuando genere un desprendible de pago para el trabajador, por cada uno de estos conceptos, el desprendible va a sumar y solo va a mostrar un único registro con todo el valor.
También para qué puede aplicar, por ejemplo, vacaciones, porcentaje vacaciones, busquemos todos los conceptos y notemos acá todo lo referente a vacación, hagamos otra vez el filtro, busquemos todos los que tengan que ver con vacaciones y acá yo puedo unir los dos conceptos, noten 12006 vacaciones con otro 12006 vacaciones que está acá, es decir, el concepto 13001 y el concepto 13021 serán sumados en el desprendible bajo un mismo concepto. Siguiente campo es independiente para el envío a tesorería. Este solo se tiene en cuenta para ciertas interfaces que se manejen dependiendo del cliente. Por default dejar en blanco. Conjunto. Esta columna de conjunto es para el módulo de estadísticas. Después habrá otro video donde explique este módulo de estadísticas, pero en conclusión existen 45 conjuntos, de los cuales se dividen 20, los primeros 20 son para pago o conceptos de pago, del 21 al 30 son conjuntos para agrupar conceptos de descuento, del 31 al 37 son los conceptos para agrupar de gasto y del 38 al 44 son los conjuntos para agrupar conceptos de gasto, lo que es del patrón, y el 45 se deja como conceptos no agrupados, los que yo no vaya a utilizar. Tenemos la columna de fecha de acumulado, esto para algunas interfaces contables para que en el momento en que yo liquide se deje registrado o la fecha final o la fecha en que se pagó, simplemente se configura ahí en cada concepto. La columna nombre tercero es para cuando yo quiero dejar quemado o registrado un tercero determinado, por ejemplo, todo lo referente a la retención en la fuente, todos los conceptos que tengan que ver con retención, siempre el tercero es la DIAN. Por ende, yo llego y coloco acá todos los conceptos que tengan que ver con retención en la fuente, de una vez ya le dejo el tercero DIAN, el NID, para cuando yo mande a contabilidad, de una vez se va a ese NID de la DIAN. No tengo que digitarlo. Esta columna es muy importante, la activación o desactivación de un concepto. Yo lo que puedo hacer es que en el momento de capturar novedades, si no quiero que me aparezcan ciertos conceptos que nunca manejo, por ejemplo, si soy una empresa muy sencilla, muy normal, y no utilizo conceptos de convención colectiva de Ecopetrol, yo puedo venir acá al estado y deshabilitar estos conceptos. Tener mucho cuidado en deshabilitar conceptos de comportamiento automático, porque si llego a deshabilitar conceptos de comportamiento automático, puedo de pronto dañar cierta configuración, como por ejemplo los ausentismos. Bien, tenemos la columna enviar a tesorería. Este también aplica netamente para interfaces configurables a determinadas compañías. Y por último, código alternativo, por si alguna interfaz lo requiere y no se puede enviar conceptos propios de design que manejan 5 dígitos, sino una codificación especial para una empresa determinada, ahí puede ir el código alternativo. Siguiente tema, clonación. Después de que vimos toda una configuración de cada concepto, pues para crear uno sería muy tedioso digitar toda su configuración. De ahí nació la parte de clonación, que la idea es que si hay un concepto muy parecido a otro, para no tener que configurarlo completamente, lo clono y simplemente le cambio o le adiciono lo que necesito. Por ejemplo, voy a crear un descuento de libranza. Voy a buscar un concepto en la base de datos que diga libranza. Existe el descuento de libranza, pero la compañía quiere hacer un descuento por fiesta de fin de año. Como no existe este concepto, voy a crear acá en el bloque de abajo que dice clonar concepto, digito el nuevo código 25501. Si el código ya existe, el sistema me alerta. Si no existe, me deja habilitar o digitar de una vez la descripción. Por ejemplo, acá dice el código ya existe, digite otro número. En este caso voy a colocar un 25510. Como no existe ese código, me dejo pasar y voy a digitar el nuevo nombre: descuento fiesta fin de año.
Ahora paso a la siguiente sección donde me dice de quién lo quiere clonar. Como es muy parecido a descuentos por libranza, voy a colocar el código, lo voy a clonar del 25500. Enter. Él ya me toma el nombre y simplemente doy clic en el botón clonar. Me va a aparecer un mensaje, confirme la clonación de este concepto. Simplemente le digo aceptar y él me clonaría la información. Bien. Por esto damos por finalizado el tema de conceptos de nómina. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.